vocación artística surge como desde siempre, porque la verdad es que vengo de una familia que, si bien no se dedicó formalmente al arte, son muy amantes del arte, siempre fueron. Yo tengo un gusto por la naturaleza, las tramas de la naturaleza, que generalmente me atrae mucho, como los close-up, los interiores, por ejemplo, de las flores o alguna textura de alguna piedra o algo así, las cortezas, los árboles. Uno lo primero que tiene que tener claro son las formas, el dibujo, es como el esqueleto. Después uno decide los colores que van a ir en esta obra. No soy mucho de tener como en el croquis todo acabado, como que digo, ya esto un poco así, y luego empiezo en la tela, ya con una idea de para dónde va, pero también improvisando un poco. El batik en sí es una técnica lenta porque los instrumentos con los que se trabajan, como la cera, que está caliente, tiene que correr, tiene que penetrar la tela, los colores que se aplican hay que secarlos, luego hay que protegerlos con capas de cera, tiene como muchas etapas. Entonces, de principio a fin, desde el croquis hasta una obra terminada, lo que siempre va a depender del tamaño, pero más o menos un cuadro, no sé, pues de 80 por 50, una cosa así, con un ritmo de trabajo constante, yo creo que puede salir en una semana y media, 2. Yo soy una persona como de naturaleza súper alegre, entonces yo siento que quizás los colores que yo ocupo van asociados como a ese espíritu, los colores fuertes y muchas veces los colores complementarios, como por ejemplo un turquesa verdoso al lado de un rojo, un naranjo con un violeta. Siento que vibran los colores de una forma muy vital. No sé si me refleja o quizás es lo que necesito, es lo que busco, pero en definitiva, por más que trato, como que vuelvo a llegar a mis colores. Yo creo que por intuición seguí esto sintiendo que era una terapia para mí misma, y realmente me di cuenta que el manejo de los colores y que esta técnica en sí aportaba como algo especial que ayudaba a la gente a sentirse mejor. Y si nosotros buscamos en la historia del batik, la practicaban grupos femeninos, curiosamente, y grupales, y lo hacían como forma de meditación. Creo que es la magia del color.